Vamos a unirnos en oración escuchando esta palabra. En la bondad de sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tu palabra, Señor, es nuestra verdad, y tu ley y tu voz, nuestra libertad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?
Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentar. Las palabras del Santo Evangelio borran nuestros pecados. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En este relato que hemos escuchado, en que comienza ese proceso del juicio que le hacen a Esteban, un juicio con testigos falsos, igual que con Jesús, hay un elemento que llama mucho la atención. Primero que todo, que está realizando signos, prodigios, milagros, que ese es un punto clave en la evangelización de los primeros siglos. Milagros extraordinarios que se realizan en las manos de los apóstoles, y sabemos que a lo largo de la historia se siguen realizando. Nosotros miramos la historia del Padre Pío y es de la historia de muchísimos milagros y muy extraordinarios, muy grandes. San Antonio de Padua, cuando la gente no quiso escucharlo, estaban ya dejándose llevar por una herejía, que era el tema de los albigenses, de los que niegan que Jesús está en la Eucaristía, y lograron muchos de ellos, y los cátaros, que el tema de los cátaros era también una doctrina herética, una herejía, donde hablaban de que ciertas personas eran puras y otras no, y que una especie de dualismo, que el cuerpo era malo, ¿sí? Que el cuerpo era malo, que el alma, el espíritu sí es bueno, el alma es buena, pero el cuerpo era malo, y que si Jesús había tomado un cuerpo, entonces no podía ser un Dios bueno, porque el cuerpo era malo, entonces no podía ser Jesús Dios, por lo tanto la Eucaristía ya no tenía sentido, porque Jesús no era Dios. Esas eran las doctrinas. Y cuando llegó allá a San Antonio de Padua y salió a predicar, nadie salió a su casa, nadie quiso ir a escucharlo, porque los líderes de esa enseñanza, de esa nueva doctrina, estaban orientándolos a ellos que ni se les ocurriera salir a escuchar a San Antonio, ¿sí? Que no fueran. Entonces, como nadie salió a escuchar a San Antonio se fue al mar y les dijo: peces del río y del mar, escuchen la palabra de Dios. Y los peces sacaban la cabeza del agua y se ponían a escuchar a San Antonio. Un pescador que se quedó mirando todos los peces allá alrededor de San Antonio, con la cabeza fuera del agua, escuchando la palabra de Dios, pues corrió al pueblo a decirle a todo el mundo: vengan, vengan y mírenme lo que está pasando allí. Y efectivamente todos los que llegaron allá vieron a todos los peces escuchando a San Antonio, ya que ellos no lo querían escuchar. Y ya fue el momento en que él comenzó a predicar, la gente comenzó a escucharlo. Fueron milagros extraordinarios. Pues esos milagros extraordinarios siguen sucediendo hoy. Hoy, en el año 2024, siguen sucediendo. Solo que nuestra falta de fe está atándole las manos a Dios.
pero hoy siguen sucediendo. Y si uno tiene momentos de ansiedad, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Momentos de depresión, de angustia, y le pone en las manos de Dios y lo cree, verá cosas grandes. El problema es que no estamos creyendo, es que ya ni creemos en Dios. Al paso que vamos, quién sabe si lo que decía Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra, quién sabe. Es un tema fuerte. Los milagros siguen sucediendo hoy. Y cuando usted ora por el milagro de la conversión de un hijo, ese milagro llega. Aunque no veamos cuándo, aunque veamos actitudes todavía más negativas hoy. Pero esos milagros suceden. Y muchos otros. Muchos otros. Entonces, este es un primer elemento. En la predicación de Esteban estaba acompañada, dice, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. La sanación de muchos enfermos, la liberación de los oprimidos por parte del mal. Bueno, y vemos que hay un momento en que lo llevan al Sanedrín, y especialmente gente oriunda de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, la llamada sinagoga de los libertos, de los que están libres. Pero no lograban hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Se estaba hablando con el poder del Espíritu Santo y nadie podía refutarle, echarle abajo sus argumentos. Ninguno podía hacerle frente. Ya es lo que Dios había dicho, Jesús había dicho. Cuando los lleven ante un tribunal, cuando les pregunten, no se afanen de lo que van a decir, no se preocupen, porque Dios les sugerirá lo que tienen que decir. Y el Espíritu Santo efectivamente hace esa obra. Entonces comienzan a actuar con un corazón malo y comienzan a buscar cosas malas para acabar con la vida de él. O sea, cuando en nosotros no está la humildad para aceptar un mensaje, sino que está la soberbia y que nosotros somos los que tenemos la razón, pues terminamos actuando mal. Entonces indujeron a unos falsos testigos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es falso. Recordemos que en el juicio de Jesús también llegaron testigos falsos y muchos, solo que no coincidían. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Y dice que todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Recordemos que en Moisés, cuando entraba a la tienda del encuentro a hablar con Dios, cuando salía, su rostro resplandecía. Su rostro despedía luz, por eso tenía que ponerse un velo, porque les daba miedo a los israelitas acercársele, porque temían ver a Dios, y pues Moisés estaba viendo a Dios, y por eso su rostro resplandecía. Este mensaje del Evangelio efectivamente es un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios. Y cuando nosotros encarnamos esa palabra, pues nuestro rostro cambia. Uno ve rostros. Yo, especialmente cuando he entrado a confesar en algunas cárceles, yo conozco todas estas cárceles de toda esta región. Conozco la cárcel de Moniquirá, conozco la de Santa Rosa, la de Duitama, conozco el Barne, conozco la cárcel de Sogamoso. En donde más se ha trabajado en la cárcel de Sogamoso, en la época que estuve en la catedral hace 12 años. Y pues uno se encuentra con personas que en su rostro tienen cosas negativas. Y especialmente recuerdo perfecto en el patio 3, en esa época, un señor que cuando yo entraba al patio, a todos les daba la mano y los invitaba a misa.
¿sí? A todos pasaba, buenos días, les daba la mano a todos. Y los invitaba, venga, vamos a misa, vamos. Sí, ya voy. Y no llegaban, pero bueno. Sí, padre, échale, ya vamos. Por allá nos asomaban después, pero bueno. Pero había uno que no me daba la mano. Había uno que cuando yo estiraba la mano, él no me daba la mano, sino que me volteaba a mirar como con un odio. Un señor de bigote, espeso y grueso, me miraba con un odio, pero impresionante. Ni que nos conociéramos. Pero bueno, quién sabe qué traerá en su corazón, quién sabe qué tenía en ese momento. Lo que sí es que su mirada daba miedo. Su mirada daba miedo. Que por cierto, comenzamos a orar por él sin saber el nombre ni nada. ¿Sí? Comenzamos a orar por él, le pusimos el nombre de José. Digamos, todos los hombres son José, todas las mujeres son Marías. Bueno, oremos por don José, que Dios sabe quién es. Y mira la sorpresa tan grande. Un día en que estaba celebrando la Santa Misa, pues estábamos ahí celebrando en el patio grande, pero pues ahí también había el tema a nivel protestante, entonces nos hicieron contrapeso, porque ellos pusieron también una mesita ahí al lado nuestro, sacaron guitarras, panderetas y comenzaron a cantar, como saboteando un poquito la misa. Entonces pues yo cogí la mesa y me la llevé hacia el pasillo donde están las celdas, y allá estaba celebrando la Santa Misa. Entonces, pues yo estaba, como es el pasillo, y el pasillo es angostico, la mesa estaba ahí hacia un lado, y yo estaba predicando a este lado, y los tres, porque iban a misa tres en ese momento, los tres que estaban en misa estaban al otro ladito de la mesa, y lo curioso es que en ese momento en que yo estaba celebrando la Santa Misa, en el momento de la paz, volteé a mirar y detrás mío estaba el señor de bigote, el que no me saludaba. Pero yo creo que me timbré cuando lo vi. Fue una sorpresa ahí. Pero la sorpresa más grande fue que se acercó y me dio la mano en el momento de la paz. Y yo decía, esto es fruto de la oración, no hay de otra. Yo nunca pude hablar con él para decirle, venga, ¿qué le pasó? Que tiene contra la iglesia, que tiene contra Dios, venga, perdone. No, con él nunca pude hablar, él daba miedo, él me dejaba la mano estirada, yo bueno, enseguida derechito, ya parecía como si me fuera a mandar a pegarme, yo no sé qué, bueno, quién sabe qué habría en ese corazón, pero la sorpresa grande fue ese día, cuando se acercó y participó de la misa, claro que yo no lo había visto, participó de la misa y me dio la mano en el momento de la paz. Una sorpresa enorme. Y se ve en el rostro muchas cosas. Pues en el rostro de Esteban se veía esa presencia de Dios. Por eso dice el texto que les parecía que su rostro era el de un ángel. ¿Sí? Y es interesante, cuando una persona tiene a Dios en su corazón, eso se transparenta en el rostro. Eso se nota. Lo mismo cuando no dejamos a Dios actuar, o cuando entramos en una situación de pecado grave, cuando nos alejamos de Dios, inmediatamente la tristeza invade nuestro rostro. La tristeza, la depresión, es una realidad. Es una realidad constatable en nuestro mundo. Es una cosa que se constata, se nota desde lejos. En cambio, cuando Dios reina en el corazón, cuando estamos cumpliendo sus mandamientos, cuando estamos en sus caminos, eso se nota. La paz, la alegría, la serenidad de un rostro es una cosa que se nota, es evidente. Y pues lo que había en el rostro de Esteban pues era algo muy especial y muy grande. Esos días iremos escuchando especialmente esa diatriba, ese discurso que da Esteban, y que sabemos que va a terminar con ese momento en que apedrean a Esteban, va a terminar en esa situación, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios y fue un momento fuerte, difícil. Y ese relato termina con el martirio de Esteban, dejando sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que aprobaba la ejecución. Que por cierto, ellos como no podían matar a nadie, tenía que ser a través del Imperio Romano, pero no lo hicieron así, fue un grito en que lo llevaron de una vez,
Eso terminó con la destitución de Caifás como sumo sacerdote. Los romanos lo quitaron de ahí porque sucedió esa ejecución sin permiso de. Es un tema fuerte. Ahora vemos los mismos elementos, ¿no?, que en Jesús, que hasta el mismo cuando lo están apedreando está diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Pues las palabras de Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tal cual sucedió con Esteban, tal cual, San Esteban. Entonces, son elementos muy valiosos y que estamos invitados a vivir esa misma valentía de Esteban, aún estando preparados para la muerte, porque tenemos que estar preparados para el martirio, más aún, suplicarle a Dios que nos conceda ser mártires, suplicárselo a Dios, y perfectamente puede pasar, que Dios nos dé la gracia al martirio. Ahora, en este evangelio encontramos el relato siguiente: después de la multiplicación de los peces y los panes, 5 panes de cebada, los panes de los pobres. Una persona pobre, la persona generosa que dio esos panes, un muchacho, la generosidad de un pobre. Y es curioso, pero uno ve eso. Los pobres son muy generosos, a veces más que los ricos, que tienen mucho, pero no dan tanto, como que la manito se va cerrando: esto es mío. La generosidad de los pobres. Y cuando alguien ha aguantado hambre y sabe lo que es eso, cuando ve a alguien aguantando hambre, sacia su hambre aunque no tenga mayor cosa. Quien no ha aguantado hambre, pues cree que está dando, pero tal vez es mucho y resulta que no ha dado nada, no ha dado mayor cosa. Es un tema fuerte. Después de que Jesús multiplicó entre 5,000, más de 5,000, esos 5 panes y 2 pescaditos, y que sobraron 12 canastos llenos, 12 canastos llenos que recogieron de las sobras. Pues después de eso viene el momento en que Jesús, como sabe que lo quieren llevar a proclamar rey, coronarlo rey, pero rey al estilo del mundo, él se va a orar solo y le pide a sus discípulos que se van en la barca, y efectivamente se van solos, sin Jesús. Despide a la gente se va a quedar solo en la oración. Y después viene el momento en que camina sobre el agua, y es el relato siguiente. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. ¿Sí? ¿Cómo llegó allá? ¿Sí? La gente ya estaba preguntándose, porque no sabían cómo había pasado eso. Y bien sabemos nosotros que fue porque caminó sobre el agua, pero ellos no lo sabían. ¿Cómo apareció allá? ¿A qué horas? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Sí? No había otra barca. ¿Sí? Entonces el que haya caminado sobre el agua, pues ellos no lo sabían todavía. Pero Jesús no le responde nada, ni les dice eso. Solamente en ese momento les dice Jesús: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Esta es la invitación más grande: trabajar por las cosas de Dios, trabajar por las cosas de Dios. Claro, no significa que no trabajemos para conseguir el pan de cada día. Claro que sí, pedimos el pan de cada día, pero igual que los pajaritos, Dios los alimenta, pero no les lleva la comida al nido. Tienen que salir a trabajar. Y San Pablo va a decir: el que no trabaje, que no coma. Pero lo que nos enseña el Señor es que nuestra prioridad
tiene que estar puesta en Dios. En Dios, ahí tiene que estar nuestra prioridad, en las cosas de Dios. No olvidemos lo que decía Santo Tomás, y en ese comentario al Evangelio de San Juan, decía Santo Tomás de Aquino: transitoria est. Transitoria est. Las cosas del mundo son pasajeras, son transitorias. Se acaban, y por cierto nos morimos y aquí se quedan. No nos vamos a llevar nada. Nacimos desnudos. Nacimos desnudos. Y desnudos nos vamos. No nos vamos a llevar nada. Nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Nada. Las cosas de este mundo solamente nos sirven para que nos prueben el corazón a ver cómo somos. Si tenemos mucho, si tenemos poco, es igual. A ver cómo responde ante las cosas del mundo. Si se apega, si comparte, si con la excusa de que es muy pobre se dedica a robar, o se mete en el mundo del narcotráfico porque quiere ser muy rico y tener mucha plata fácil, rápido, bastante, y de un día para otro, y sin trabajar sobre todo. ¿Sí? Y con la excusa que es muy pobre, a ver si se dedica al robo, y tiene la excusa perfecta. Lo mismo, si nacemos en cuna de oro, allá también nos van a probar el corazón. Si nosotros compartimos o no compartimos, si somos egoístas, egocéntricos, individualistas, indiferentes, si no compartimos, o si administramos correctamente los bienes que nos ha dado, porque somos administradores, no somos dueños de nada, del pecado, eso sí somos dueños, eso sí es nuestro y de nadie más. Y en la confesión se borra todo, por cierto. Pero, para ver qué clase de administradores somos. Y si nosotros tomamos esos bienes que Dios nos ha puesto a administrar para saciar el hambre de nuestros hermanos, porque pues tristemente hay gente muriendo de hambre en este mundo. O sea, hay gente que no sabe en qué invertir la plata, para tener más plata, ¿no? No es para que la gasten en alguien, no, eso no se ve mucho. Y las mismas acciones benéficas, entre comillas, que se hacen, es una estrategia para no pagar tantos impuestos. Es un tema fuerte. Porque especialmente pasa con personas muy, muy ricas, que ellas en impuestos debería dar, por ejemplo, $20. Pero si ellos cogen y con $10 nomás hacen una obra benéfica de alguna cosa, le rebajan los otros $10. O sea, es negocio redondo. Lo que en justicia debían dar eran 20. ¿Sí? Correspondía dar en impuestos 20. Pero si hace una obra de beneficencia, gastó solo 10, ya no les cobran más. Antes salieron ganando y quedaron ante el mundo como los filántropos, los que aman a la humanidad, los que ayudan y colaboran gratuitamente. No, eso es una estrategia de mercadeo. La injusticia tenía que dar muchísimo más. Además tiene con qué. Pero bueno, solamente un día nos pararemos ante Dios y ya saldrá todo lo que está en el corazón. Lo que sí vemos en nuestro mundo es que el Evangelio se repite. Hay grandes, ricos epulones. Epulón no es un nombre propio de una persona. ¿Se llama Epulón? No. Epule es comida. Epulón es comelón. Eso significa Epulón. Rico Epulón significa el rico comelón, el rico glotón. Eso es lo que significa Epulón. Pues hoy hay muchos ricos epulones y en las puertas de ellos está Lázaro muriendo de hambre. ¿Sí? De los grandes países del primer mundo, tienen en sus calles a la gente del tercer mundo muriendo de hambre. Pues rico Epulón y Lázaro, no es otra cosa. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve? ¿Cómo va a ser ese día cuando nosotros nos paremos ante Dios? Y el Señor diga: apártense de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. En este mundo eran los más ricos del mundo, salían en la revista Forbes, en la revista no sé qué,
como los más ricos del mundo, que es curioso, pero en los últimos 5 años, en época de pandemia a hoy, los 5 más ricos del mundo duplicaron su riqueza. Si tenían 100 millones de dólares, o sea, multiplica 100 millones por lo que vale un dólar, y ahí le encuentra el número en pesos de cuánto es su riqueza. Y ahora tienen 240 millones de dólares. El más rico del mundo tiene 240 millones de dólares. Multiplica 240 millones por lo que vale un dólar. Esa es la riqueza de él. Nunca va a poder acabar esa riqueza, consumirla, nunca lo va a poder hacer. Mientras que Lázaro muere de hambre en el Chocó, en La Guajira, en Bichada. Bueno, antes era solo La Guajira, ahora agreguemos La Bichada, La Auca, Chocó, Putumayo, sitios donde hay mucha necesidad. Y eso si no nos vamos a Kenia, al África o a otros sitios donde hay más necesidad todavía, que las condiciones climáticas y donde viven no son tan favorables. Pero bueno, Lázaro rico de Pulón es tal cual. Y el mundo los aplaude y el mundo los alaba y les echa flores y todo el mundo se les postre y les besa los zapatos. Pero, qué duro sería el momento de morir. Y por cierto, muchos de ellos con grandes riquezas se han hecho ricos a través de las empresas abortistas. Es un tema mucho más duro todavía. Mucho más duro. De los más ricos del mundo son los dueños de las empresas abortistas, de las clínicas abortistas. Mucho más delicado todavía. ¿Cómo será el día en que nos paremos ante Dios y el Señor nos diga: apártense de mí, malditos? Usted imagínese escuchando esas palabras por un instante. Sería terrible. Apártense de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Sí, sus secuaces, pues, seres humanos que se han ido detrás del camino del maligno. Apártense de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no me asististe. Estuve en la cárcel, no fuiste a verme. Fui peregrino, no me hospedaste. Necesité un vestido, unos zapatos, estaba desnudo, no me vestiste. Y peor cuando le agregue: tú me mataste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te dimos con hambre, con sed, enfermo, en la cárcel, peregrino, durmiendo en la calle? ¿Cuándo te dimos a ti durmiendo en la calle? Y nos vamos a acordar a mucha gente durmiendo en la calle. Pues nosotros solamente subíamos el vidrio del carro para no ver eso. Y el polarizado no nos deja ver. ¿Sí? Y cuando digan: Señor, tú me mataste. ¿Cuándo, Señor, te matamos a ti? Pues aquellos más pequeños, los que están en el vientre materno, en los más pequeños, ahí estaba yo. Ese era yo. Ese bebecito que crecía en tu vientre, tu hijo, ese era yo. Era el regalo concedido por Dios. La presencia de Dios en ese bebecito. ¿Y qué hacemos? Lo eliminamos. Y hasta decimos que es un derecho, como ya lo dice Francia. En Francia, quien se llamó la hija primogénita de la iglesia, Francia, ya aprobaron en la Constitución, hace un mes menos, ya aprobaron en la Constitución que el aborto es un derecho. Bueno, ¿y cuál es el afán de proclamarlo como un derecho? Pues para quitarle la objeción de conciencia. Que usted como médico podía decir: no, espere, yo cuando me hice médico era pensando en proteger la salud y la vida de las personas, no en matar gente. ¿Sí? Entonces usted por objeción de conciencia podía decir en Francia: yo no me puedo como médico dedicar a matar niños en el vientre materno, yo no puedo hacer eso. Pues ahora, como es un derecho, si usted no lo hace, está violando los derechos de esa niña de 14 años que quiere abortar porque no quiere engordarse, porque ama su esbelta figura. Que tristemente es la motivación de muchos para abortar. Entonces, está violando los derechos, es un delincuente. Facilísimo. Como ahora es un derecho abortar. ¿Cómo será ese día de pararnos ante Dios y que nos digan eso? Y yo pienso que va a haber un grupo muy grande a la izquierda,
Porque muchos, los de izquierda, qué curioso, que queden a la izquierda. El Señor cuando diga, tú me mataste, pues claro, fueron allá con una pañoleta morada, una pañoleta verde, bien del feminismo, del tema del aborto. ¿Y qué le van a decir a Dios? ¿Que no sabían? No, yo no sabía que eso era un bebé. Olvídese, todo el mundo ya sabe cómo vienen los niños al mundo. Y de tema de educación sexual ya nos dieron bastante. Para que no sepamos cómo vienen los niños al mundo y que yo no sabía que ese era mi hijo el que matamos. Olvídese. Cuando uno se presente ante Dios, todo eso sale. Y el mundo le dice fresco, no pasa nada. Pero cuando uno se para ante Dios, y eso está en su conciencia, usted no puede negar nada. Usted sabe que fue allá a un sitio a abortar y cuando vio que salió una muchacha llorando, pero usted ya va a entrar también a la sala de cirugías. Cuando la niña se dio cuenta de lo que acaba de hacer con su bebé y sale corriendo, sale llorando de esa clínica abortista, pero aún así sigue haciendo la fila. Y pasa, el problema es que ella lleva seis niños así, 6 veces ha ido a esa clínica abortista. Es un tema duro. ¿Cómo será cuando nos paremos ante Dios? ¿Por qué nuestra prioridad se convirtió en las cosas del mundo y los placeres del mundo y no las cosas de Dios? ¿Por qué hoy estamos más afanados por tener casa, carro, y no cualquier carro? ¿Sí? Tener casa, carro, tener cosas, tener objetos del mundo, pero nuestra salvación ya no es lo más importante, ya no estamos en ese camino de buscar la salvación. No, ya no se ve eso. Lo contrario, más aún lo contrario. Más bien la actitud de ir en contra de olvidarse de. Más bien eso sí es lo que encontramos. Un mundo que dice que ya no quiere creer. Gente que va a las parroquias y pide, venga por favor búsqueme mi partida de bautismo. Sí señor, aquí está, bórrela. Ya no me interesa más pertenecer a esta iglesia. Arranque esa página donde está mi partida de bautismo, bórrela, táchela. No me interesa. Oye, gente así. Ya pasó en la catedral de Duitama con una persona, fue a buscar la partida y dijo, bórrenla, yo no quiero. Es así. Ese es nuestro mundo. ¿Cómo será el día en que nos paremos ante Dios a dar cuentas? Trabajen, dice Jesús, no por las cosas, por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Pues hay gente que ya no cree en Jesús, que están rechazando a Dios, que usan cualquier argumento para alejarse. Pues tenemos retos grandes, que orar mucho por la conversión y la santificación de nuestro mundo, orar y mucho, porque ya nos damos cuenta por dónde va nuestro mundo y no es por el camino de la salvación. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría y luchemos por entrar en este proceso. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo un solo segundo desde hace 2000 años y lo creeremos hasta el final de la historia. Hoy te explicamos, amado Dios uno y trino, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.